Grabando para arrancar. Ahí está. Bueno, hoy vamos a trabajar con la guía de problemas 3. Ahí dice número 2, ahora se los corrijo, pero es guía de problemas 3. Vamos a trabajar sobre los moles, lo último que vimos en la clase, ¿sí?, anterior. ¿Se acuerdan qué estuvimos haciendo en la clase anterior? Hicimos un recuento, ¿sí?, porque habíamos visto materia, la clasificación. Yo siempre vamos a hacer un repasito así mental de lo que venimos viendo. Empezamos viendo materia a nivel general, las propiedades, cómo los medíamos, el manejo de algunos datos de materia en química, de instrumental. Después trabajamos conociendo el átomo, ¿sí?, la teoría atómica de la materia. Vimos Dalton, los principios, cómo estaban formado un átomo, los elementos, trabajamos en la configuración electrónica, todo lo que era describiendo el átomo, eso lo vimos. Y ahora estábamos como diciendo cómo pesábamos los átomos, ¿sí? Si quieren, yo les voy a presentar la teoría anterior, así la pasamos bien rápido y ahí pasamos a los ejercicios, ¿sí? La tengo acá abierta, así que ahora la repasamos un poquito. Ustedes me dicen cuando la ven. Ahí se ve ya. Perfecto, bien. Nosotros trabajamos este tema mol la clase anterior, ¿sí? Hemos dicho que la masa de un átomo dependía de sus constituyentes, eran de los electrones, los protones y los neutrones, justamente porque era parte de la materia, ¿sí? Pero como estos átomos eran muy pequeños, no había balanza o forma de pesar. ¿Cómo sabíamos la masa real o definimos una unidad de masa? Entonces lo primero que se había hecho era definir una unidad que era la UMA, la unidad de masa atómica, que era comparar todos los átomos respecto a uno. ¿Quién era el que usábamos de unidad comparativa? El carbono 12. Cuanto más grande o menos grande era un átomo respecto al carbono 12. Era la referencia. Pero, bueno, el UMA, al ser una unidad relativa, no nos servía mucho, porque no tiene unidad la UMA. Es como decir, es 2 veces más grande que el carbono, pero ¿qué unidad es? ¿Las veces más grande? No tiene unidad, ¿sí? Hoy se sabe que el UMA es igual a este valor, 1,66054 por 10 a los menos 24 gramos. Es una unidad muy pequeña, pero bueno, es anecdótico, ¿sí? Lo que sabemos es que al no poder pesar un átomo, se define una nueva unidad, que era el mol, que en realidad era solamente una cantidad de cosas, ¿sí? Así como un par eran 2 cosas, una docena eran 12 cosas, un mol es esta cantidad de cosas. 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Cosas, en este caso siempre lo vamos a usar para átomos o moléculas, ¿sí? Es el que conocíamos como número de Avogadro, ¿sí? Que en realidad, ¿sí?, nos sirve, ¿sí?, para definir estas relaciones. Por ejemplo, en un mol de carbono 12 hay esta cantidad de partículas y esa cantidad de partículas sí se puede pesar en una balanza y pesan 12 gramos, ¿sí? En general, este tiene muchos decimales, el número de Avogadro, siempre vamos a usar 6,02 o 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? El valor que usamos siempre. Entonces, habíamos dicho que en un mol siempre había la misma cantidad de partículas. Era como decir que en un mol, a ver, ahí estamos. Era como decir, por ejemplo, que una docena siempre hay 2. Una docena de huevos son 12 huevos. Una docena de naranjas son 12 naranjas. ¿Pero pesan lo mismo una docena de naranjas que una docena de huevos? No, el peso es diferente. Hay la misma cantidad de partículas o de unidades, 12, pero el peso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque cada unidad pesa más. Acá pasa lo mismo, ¿sí? En un mol siempre va a haber la misma cantidad, pero un mol de carbono pesa diferente a un mol de agua, porque cada unidad de ellos es diferente. Entonces, ahí vamos a definir lo que era la masa molar, la masa de un mol, ¿sí? Y podíamos hacer conversiones entre masas del elemento, número de moles de un elemento y el número de átomos de un elemento. Bueno, habíamos visto acá
algunos ejemplos que ahora los vamos a empezar a aplicar a hacer en el trabajo práctico. Vimos esto de masa molar, hicimos 3 ejemplos de gramos a mol, ¿sí? Las 3 situaciones, y después hablamos de masa molecular. En una molécula, ¿qué pasa? Hay más de un átomo, hay varios átomos. Por ejemplo, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Para sumar la masa de toda la molécula, ¿y qué hacemos? Sumamos la masa de cada elemento individual por la cantidad que hay de cada elemento. ¿Sí? Eso también lo vamos a hacer ahora. Y algo más que vimos era la atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? Es la cantidad de cada elemento que hay en una molécula. Y eso nos va a permitir calcular, ahora cuando hagamos los cálculos, ¿sí? Por ejemplo, establecer la composición porcentual de algunos compuestos. Voy rapidísimo porque ahora lo vamos a hacer a todos estos en ejercicios. ¿Sí? Eso es todo lo que vimos en la clase anterior. Fue bastante... y lo último que vimos es esto, la relación también de la cantidad de volumen. Cuando hay gases, dijimos que un mol de gas, en un mol siempre hay la misma cantidad de partículas, pero acá, independientemente del peso del gas, a condiciones normales de presión y temperatura, un mol de gas ocupa 22,4 litros. ¿Sí? Las condiciones normales son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. A nivel general, ¿sí? Puede haber unas pequeñas variaciones, pero bueno, se establece que ese es el volumen molar de un gas. Un mol de gas ocupa, a condiciones normales de presión y temperatura, 22,4 litros. Y ahí, eso es todo lo que vimos en la clase pasada, así de manera flash. ¿Sí? Y ahora nos vamos a ir a la pizarra a hacer estos ejercicios. Hola, Martina. Está Lucía, ¿quién más está llegando por ahí? Bueno, bien. Bueno, fijo la pizarra y vamos a hacer los cálculos. Vamos a esta guía de problemas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta guía de problemas? Ustedes lo tendrán ahí en su pantalla. Vamos a calcular masas atómicas y moleculares. Esto es fundamental ahora para después aplicarlo. Siempre es como una tormenta de nieve. Está cayendo nieve, ¿sí? Después va a subir a la rodilla y cuando nos demos cuenta va a ser una avalancha de conocimiento. Entonces hay que empezar a aceptar con amor esa nevada que está cayendo de conocimiento, ¿sí? Aunque haga frío. No sé si nieve en Mar del Plata, pero ¿sí? Vamos a calcular esas masas atómicas y moleculares y después vamos a relacionar unidades de mol, gramos, números atómicos o números de moléculas con el volumen molar. Y al final vamos a comparar la composición porcentual de diferentes sustancias. Obviamente, como siempre, la parte teórica son los conceptos que vimos en la teoría recién, ¿sí? Que hay que tener claro qué es cada una de esas cosas. Y vamos a la parte práctica, ¿sí? Vamos a ir al punto número 1 de esta guía. Esta es la guía de problemas número 3 de mol. ¿Sí? Entonces, el punto 1, vamos a empezar a ver algunos de estos cálculos. Nos pregunta, ¿cuántos átomos hay en 5,10 moles de azufre? Nos pregunta el número de átomos, ¿sí? ¿Qué hay en qué? En 5,10 moles de azufre. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿De dónde vamos a sacar información acá? Obviamente de la tabla periódica. La tabla periódica nos va a dar todo. ¿Qué dato nos daba la tabla periódica a nosotros en general? Nos dan los pesos atómicos, ¿sí? De tabla periódica. De la tabla periódica nos vamos a obtener los pesos atómicos, ¿sí? Que depende, algunas tablas lo dan en UMA y algunas tablas los dan en gramos mol. Pero el valor es lo mismo. Es lo mismo en valor. ¿Sí? El valor va a ser el mismo.
porque dijimos que ambas, ¿sí?, utilizan el mismo patrón de referencia. El UMA lo comparaba a las veces del carbono, del isótopo de carbono 12, y el gramos mol lo mismo, nada más que lo pesaba. Nada más. Entonces, si yo voy a la tabla periódica y busco el azufre, ¿qué me dice? ¿Cuánto pesa el azufre? 32. 32, ¿qué? Gramos. Gramos. Si es gramos, yo lo puedo pesar, ¿sí? ¿Será en un mol o será de un átomo de azufre? ¿Qué dicen ustedes? De un átomo de azufre. Un átomo de azufre yo lo puedo pesar en una balanza y me voy a pesar en la balanza 32 gramos. Un átomo es tan grande que lo puedo pesar en una balanza. ¿Pesaré uno solo o será un mol de átomos de azufre? ¿Qué dicen? Es un molde. Es un mol. Cuando ustedes vean unidades de gramos, gramos siempre es mol, ¿sí? 32 gramos de azufre es lo que pesa un mol de azufre. Y en un mol de azufre, ¿cuántos átomos de azufre hay? 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Sí? Esta igualación es la que tenemos que escribir siempre. ¿Sí? Entonces, de tabla periódica obtenemos esto, el peso atómico de un átomo en gramos, por ejemplo. Pero hay que saber que eso no es de un átomo, es de un mol de átomo. ¿Sí? Acuérdense que el átomo es muy, muy pequeño. Al átomo no lo puedo pesar solito. Tengo que meter un montón de átomos para que se pueda pesar. ¿Qué cantidad de átomos pongo? Un mol. Y eso equivale a esta cantidad de átomos. 6,02 por 10 a la 23. Esta cantidad de átomos es lo mismo que decir un mol, ¿sí? Pesa 32 gramos. ¿Entendió? Entonces ahora me dice 5,1 moles de azufre. O sea, acá me dice que tengo 5,1 mol de azufre, ¿sí? Me dice, ¿cuántos átomos son? Acá me pregunta. X es la incógnita. ¿Se entiende? Planteo el equilibrio este, digamos que es la igualación, y me plantea el X. O sea, yo voy a decir 32 gramos es igual a un mol, y un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23. Tengo como una triple igualación. Ahora me dice, tengo esta cantidad de moles, ¿cuántos átomos de azufre son? X. Ahí yo lo puedo trabajar con regla de 3, voy a decir un mol es esto, 5 moles X, puedo hacer una regla de 3, o puedo utilizar factor de conversión directamente, con esta igualación. Entonces yo voy a decir 5,1 mol de azufre por el dato que tengo del problema, por un factor de conversión. ¿Entre quién? Entre estos dos, mol y átomos. Como mol lo quiero eliminar, lo voy a poner abajo. Entonces voy a decir un mol de azufre y arriba va a ir 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Acá mol se va con mol y me queda 5,1 por 6,02 por 10 a la 23. Y eso sí, mi calculadora no está mal. Me dice 5,1 por shift alfa. Me da 307. Esto me da 3,07 por 10 a la 24, que átomos de azufre. ¿Qué es lo importante acá? El procedimiento. A veces ustedes se van a equivocar, poner un numerito más en la calculadora.
es el procedimiento. Había gente que en las tareas no me ha puesto el procedimiento, me ha puesto el resultado final, yo le he puesto, esta vez pasa, la próxima no, ¿sí? El procedimiento es lo más importante. Y acá que, en el procedimiento que es importante poner todas estas unidades, mol de azufre, ¿sí? Y ver cómo uno va cancelando las unidades. Porque la unidad resultante final es el átomo que queda acá, ¿sí? Eso es fundamental, porque así una vez uno se pierde, ¿sí? Según lo que uno esté trabajando. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bueno, hacemos un par más de este tipo y vamos a ir avanzando. Como tienen las respuestas, ustedes van a ir trabajando después solitos y solitas para ver este tema, ¿sí? Bueno, esto está, ¿lo copiaron? ¿Ya lo tienen? Bien, y si no, está grabado. Sí, sí. Bien, vamos acá. Seguimos. El 1, vamos a hacer el 1.2, otro igualito, 1.2. Me pregunta, ¿cuántos moles de moles, ¿sí? ¿Cuántos moles? Ahora me pregunta, ¿cuántos moles? ¿Sí? ¿Cuántos moles de átomos, ¿sí? Mol de calcio hay en qué? En 77,4 gramos de calcio. Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que ir a hacer a la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica nos va a decir, ¿cuánto pesa? ¿Qué me dice? Voy al calcio, metal alcalino térreo, número atómico 20, me dice que el calcio, un mol de calcio, ¿sí? Porque va a estar en gramos, pesa 40,08 gramos. Y esto equivale a ¿cuántas partículas? 6,02 por 10 a las 23 átomos de calcio. ¿Sí? Gramos de calcio. Siempre las unidades. Eso es lo que sabemos de la tabla periódica. Un mol, 40 gramos, y en 40 gramos hay esta cantidad de partículas. Entonces, ¿qué me dice acá? Yo siempre planteo la triple igualación y me dice, ¿qué dato me da? Gramos, 77,4 gramos de calcio. ¿Y qué me está preguntando? ¿Cuántos moles? O sea que en moles, X. Otra vez, entonces, ¿qué voy a hacer? Plantear una conversión de unidades o una regla de 3 entre estos. Moles, ¿sí? Entonces, si lo hiciera por regla de 3, ¿qué me diría? X es igual a ¿qué? A un mol de calcio por 77,4 gramos de calcio sobre 40 gramos, 40,08 gramos de calcio. Gramos de calcio se va con gramos de calcio y me queda en moles. Entonces me da 77,4 dividido 40,08. Eso me da 1,93. ¿Qué cosas? Moles de calcio. Y esta es la respuesta. ¿Se entendió? ¿Con qué parto? Tabla periódica. ¿Sí? Y a sacar información de la tabla periódica. Y a plantear estas. Pueden hacerlo con regla de 3 o factor de conversión. Para mí es más fácil factor de conversión, pero bueno, algunos si no lo tiene, no, lo hace de otra manera. Ese es el 1.2. Vamos a partir ahora, vamos a hacer el 1.5. ¿Sí? Que es un poquito el resto, el 3 y el 4, tarea para ustedes, tienen la respuesta. Las respuestas pueden estar mal, si yo metí mal algún número puede estar mal, pero el procedimiento de ustedes va a estar perfecto, ya lo sé, así que esto está. Vamos a hacer ahora entonces el 1.5. Y lo vamos a partir acá, ya la pizarra en 2.
El 1.5 nos dice, ¿cuál de las siguientes cantidades tiene mayor masa? ¿2 átomos de plomo? ¿2 átomos de plomo? ¿O 5,1 por 10 a la menos 23 moles de helio? ¿Cuál es más pesado? Me dice. ¿Cuál tiene mayor masa? ¿Cuál tiene mayor masa? No se identifica bien la pizarra, Cosme. ¿Se ve borroso? No, lo primero que anotaste del lado izquierdo, ¿Está cortado? sí, no se alcanza a ver lo que anotaste. Ahí. Ahí un poquito mejor, ahí. Ustedes Si me dicen. fijas la pantalla de Cosme, tipo lo puedes ver entero. Ah, qué salamín, perdón. No pasa nada. Yo lo descubrí recién igual. ¿Estás desde el celu o desde la Esta computadora? tecnología me está matando. No, todos, no se preocupen. Sí, hay que fijar con el clipcito que está sobre la pantalla, lo fijas y ahí se pone hermoso y bonito. Se centra, digamos, se pone grande. Y si lo pones horizontal al celular, le activas el modo es horizontal, también queda bien. Se ve también. Bien, ya aprendí algo hoy. Ahí lo hice. Bueno, a ver, nos pregunta, ¿cuál tiene mayor masa? ¿2 átomos de plomo o 5,1 por 10 a la 23 moles de helio? ¿Qué será más pesado? ¿Qué hacemos? Obviamente, vamos a la tabla periódica a buscar plomo. ¿Qué me dice del plomo? ¿Dónde está el plomo? A ver. Ya hasta ahora deben estar cancheros y cancheras buscando elementos, ¿no? Número atómico del plomo, 82. 207. 82, perfecto. ¿Cuánto pesa un mol de plomo? Ah, eso, 207. Un mol de Pb pesa 207 gramos. ¿Y cuántas partículas hay en este? ¿Cuántos átomos hay ahí? En un mol, 6,02 por 10 a la 23. Perfecto, por 10 a la 23. A coro quiero esto, ¿sí? Átomo de plomo. Y ahora, ¿y en el helio? ¿Cuánto pesa el helio? Número atómico del helio, 2. 2. Entonces vamos a decir el helio. Un mol de helio, ¿cuánto pesa? 4. Un mol de helio, hay 4 gramos de helio. ¿Y cuántas partículas hay en 4 gramos de helio? 6,02 por 10 a la 23. Muy bien, ahí. Hoy lo van a decir 50 veces. ¿Sí? Y la clase que viene 200 veces, hasta que le quede el número de Avogadro grabado, eso lo van a tatuar. ¿Sí? Bien, ahí. Entonces acá me dice, 2 átomos de plomo, ¿cuántos gramos? ¿Cuál es la masa? ¿Me entiendes? Entonces vamos acá, al primero al plomo. Me dice, tengo 2 átomos de plomo. La masa es gramo, entonces acá en gramo X. ¿Sí? Y acá X, ¿cómo lo voy a sacar? Como regla de 3 entre estos, acá, entre estos, ¿no? Si me da 2 átomos. Entonces, lo puedo hacer por regla de 3 o factor de conversión. Entonces, vamos a decir 2 átomos de plomo, ¿sí? Por un factor de conversión. Y vamos a decir, entre estos dos quiero eliminar átomos, entonces 6,02 por 10 a la 23 átomos de plomo es igual a 207 gramos. Acá, átomos de plomo se van con átomos de plomo y me queda el X ahí. Eso por un lado. Me va a quedar en gramos de plomo. Lo que pesan dos átomos solitos. Alguien hace la cuenta, ahora me lo dicta. Yo sigo acá con el costado. Ahora en ahora me da al revés, me da otro valor. ¿Qué me da de datos? Moles. Me dice 5,1 por 10 a la 23 mol. ¿Y qué me pregunta? Gramos, X. ¿Sí? Entonces acá hay que plantear otro, no el mismo. ¿Sí? Yo quiero sacar X. Profe,
Es Sí. por 10 a la menos 23, me parece. Ahí, perfecto, muy bien, sí, sí, menos 23. Acá me da esto. Para sacar los gramos, haré relación entre estos, ¿no? Entonces voy a decir 5,1 por 10 a la menos 23 mol. Quiero eliminar mol, pondré abajo un mol de helio. Y arriba pondré la masa, 4 gramos de helio. Acá mol de helio se va con mol de helio. Y lo tengo. A ver, ¿quién me hace esos cálculos? Acá es todo calculadora, ¿sí? Ay, no le subí el videito. Ahora les veo. No, me olvidé de subirle el video cómo grabar el número de Avogadro en la calculadora. Hay que hacer en el primero 2 por 207 dividido el número de Avogadro. ¿Cuánto les da? A ver si les da igual a mí. El helio No. más pesado no puede ser. Ah, no sé. Usted dirá. ¿Por qué? ¿Cuánto te da el primero? Me da 68,83 por 10 a la menos 23 gramos. Pero no es notación científica esa. 68, ¿cuánto? 83 por 10 a la menos 23. ¿Esto es notación científica o no? A ver, el resto, los compañeros. 6,883 por 10 a la menos 24. Ahora me gustó, ahora sí. Esto no es notación científica. Científica es 6,88 por 10 a la menos 24 gramos de plomo. Ojo con notación científica. Esto no es notación. ¿Y en el otro cuánto te da? 204 por 10 a la menos 24. 2,04 por 10 a la menos 24. 24 gramos de helio. ¿Será así? A ver la respuesta, ¿cuánto me dio a mí? Yo lo hice no hace rato. Estoy en... Por 10 a la... Este me da 10 a la 22 a mí. Es a la 22. No 24, 22. Y el otro me da a la menos 23 este. ¿Puede ser? ¿Y por qué me da 5,1 a mí? Ah, no, está bien. 1,03 da. ¿Cuánto les da? ¿Está bien? Yo voy a hacer, a ver. 5,1 exponencial menos 23 por 4. Sí, está bien, 204. Por 10 a la menos 22. Acá. ¿Cuál es más pesado? 2 por 207. El helio. Cif A 6,87. Ah, no sé, ustedes me dirán cuál es más pesado. 6, los dos son a la menos 22, así que están en la misma escala. Pero este es 6 y este es 2,4. ¿Cuál es más pesado? ¿El que tiene 6 o el que tiene 2? El que tiene 2. No, el que tiene 6. Si los dos están acá a la misma escala, los dos están a la menos 22, el que define el peso es el número directamente. Está mal mi respuesta, lo hice mal a este. Sí, está mal, ahora lo corrijo. Entonces, ¿cuál es más pesado? El plomo, ¿no? Uno. ¿Se entendió? Sí, come. Bien. Bueno, de estos tienen varios para cansarse de hacer. Yo no voy a hacer todos, no nos va a alcanzar el tiempo. Y después ustedes van a tener que trabajar. Así que bueno, 1.3 y 1.4, tarea para ustedes. Profe, si una pregunta, usted va a subir un videito para grabar el número de Avogadro.
porque yo no tengo calculadora científica y bajé una aplicación. Y la verdad Sí. que todavía no sé bien cómo hacer para poner 6,02 por 10 o 5,1 por 10 a la menos 23. Y entonces por eso no estoy pudiendo hacer los cálculos. Si usted por ahí tiene alguno... Mira, yo tengo esta aplicación, que es una calculadora. No sé si es la misma que habrás bajado vos. Sí, es la misma. Entonces, por ejemplo, yo digo 5.1, yo estoy acá en mi celular, 5.1, exponencial, aprieto acá exponencial, ¿sí? Exponencial, que era 5.1, 10 a menos 23. Y ya te lo pone, fíjate. Ah, ahí sí, sí, ya me di cuenta, 10 menos gracias. 23. Y esto lo Perfecto. hacemos, por ejemplo, por 4, damos igual, me da 204 por 10 a la menos 22. ¿Sí? Esta está buena porque uno le pone más, por ejemplo, y te lo pone en fraccional y te lo pone un montón de formitas más. Entonces no hace falta tanto, ¿sí? Pero bueno. Buenísimo, gracias. Yo a veces cuando no encuentro la calculadora o la dejo por algún lugar, vamos al celular. Así que no hace falta estar comprando nada, ¿sí? El procedimiento es lo que vale. Bueno, perfecto. Avancemos, que se nos va la noche. Vamos al punto 2. ¿Sí? Vamos a hacer un punto 2. En el punto 2 nos pide calcular la masa molar de las siguientes sustancias. Masa molar. Punto 2, vamos a practicar cómo se calcula la masa molar. Pero en este caso son no de átomos, sino de moléculas. Porque recién lo que estábamos haciendo íbamos a la tabla periódica y nos fijamos y ya decíamos, un mol de plomo pesa tanto. Pero acá, cuando tenemos moléculas, ya no es tan directo. Por ejemplo, vamos a hacer el 2.1, que nos dice el carbonato de litio. Litio 2CO3. ¿Sí? Es una molécula que está formada. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? El 2 que indicaba este. Tiene 2 átomos de litio, Como el litio. un carbono y 3 oxígenos. ¿Sí? Yo eso no lo puedo modificar nunca, no puedo cambiar ni nada. ¿Sí? Lo que está afuera multiplica al átomo que está anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para ir a la tabla periódica? Digo, ¿de dónde saco lo que pesa esta molécula? Entonces empecemos a pesar sus partes o a buscar datos de sus partes, ¿sí? ¿Cómo calculo esto? Entonces me voy a la tabla periódica y voy a decir, ¿cuántos litios hay? 2. Por lo que pesa el litio. ¿Cuánto pesa el litio? 7 gramos. 7 gramos por mol del litio. Más 1 por lo que pesa el carbono. ¿El carbono cuánto pesa? 12 gramos por mol. ¿Sí? Más 3, porque yo tengo 3, oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16 gramos por mol. Entonces, ahora voy a sumar todo esto y me va a dar la masa total de la molécula. ¿Sí? Entonces va a ser 2 por 7 más 12 más 3 por 16. Entonces esto me da 74 gramos por mol. ¿De quién? De litio 2CO3. ¿Sí? Y esta es la masa molar de la molécula. ¿Ok? Buscamos cada uno de los elementos, lo multiplicamos por la cantidad y se suma. Esto es lo que aporta el litio, esto es lo que aporta el carbono y esto es lo que aporta el oxígeno para armar esa molécula. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No. No. Bien, bastante sencillo, creo, ¿no? Otro, profe, otro. Otro, vamos a hacer la vitamina C. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la vitamina C. La vitamina C es del 2.3. Nos dice que tiene carbono 6
hidrógeno 8, oxígeno 6. ¿Cómo es la masa molar? Fíjense que a las unidades que se pone cuando uno hace masa molar es gramo mol, ¿sí? Gramo barra mol, ¿sí? Porque estoy hablando de molar, masa de un mol, ¿sí? ¿Cuántas partículas hay en esto, en 72 gramos? ¿Cuántas moléculas va a haber acá? Si es mol. 6,02 por 10 a la 23. Muy bien, perfecto. Moléculas de quién? De litio 2CO3, ¿sí? O sea, esta cantidad de moléculas que pesa 74 gramos. Perfecto. Vamos a a la aspirina. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a decir, ¿cuántos carbonos hay? 6. Entonces vamos a decir 6. Generalmente se pone PM, que es peso molar, ¿sí? El peso molar va a ser igual a 6 por 12 gramos mol que aporta el carbono, más 8 por 1 gramo mol que aporta el hidrógeno, esto es carbono, esto es hidrógeno, más 6 por 16 gramos mol que aporta el oxígeno. Sumo todo eso y me va a dar el peso de un mol de la aspirina. ¿Cuánto me da? A ver. ¿6 por 12 más 8 más 6 por 16? 176 da. 176 gramos por mol de aspirina. ¿Será? A ver. 6 por 12 más 8 más 6 por 16. 176, perfecto. Sí, muy bien, Mayra. Acá, sí, la idea es que las clases sean participativas y ustedes estén ahí en la competición de haciendo los cálculos, ¿sí? Mariela te va a costar porque el celular a veces es muy lento, depende de la sensibilidad del dedo y qué sé yo, pero bueno, uno se adapta, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Pesa esto? Miren, 176 gramos, casi 200 gramos pesa un mol de aspirina. ¿Cuántos miligramos tiene una pastilla de aspirina? Una aspirina, una valla aspirina. ¿Alguien sabe? ¿Cuántas moléculas comeremos o nos meteremos al organismo cuando comemos una aspirina, no? ¿Cuántos moles? Nunca me pregunté eso. Bueno, estaría bueno, ¿no? Saber. Ahí Yamila tiene una farmacia en esa mochila que acaba de abrir. Yamila. Me confundí, no era aspirina. No tengo Bueno, aspirina. no vamos a preguntar qué pastilla será, pero bueno. Buscapina. Buscapina. Otra, no importa, ¿sí? Pero, ¿se entiende cómo es el cálculo? ¿Sí? Bueno. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. No sé qué me dice. Cancelar. Bueno, eso y siguen haciendo en el 2. El punto 3 es otro muy parecido. Sí, esto lo voy a borrar, ya está. Fíjense en el 3, ese también es bueno. Yo ahí les puse una introducción teórica. Les dice, las feromonas son un tipo especial de compuestos secretados por las hembras de muchas especies de insectos con el fin de atraer a los machos para aparearse. Una feromona tiene la fórmula molecular y ahí le dice, la feromona tiene carbono 19, hidrógenos 38 hidrógenos y oxígeno. ¿Sí? Esta es una feromona, cualquiera. Un compuesto químico que libera ese insectito, ¿sí? Y dice que normalmente la cantidad de esta feromona que es secretada por este insecto es alrededor de 1,0, dice, pero es 1 por 10 a la menos 12 gramos. Me dice, ¿cuántas moléculas entonces libera el insectito este? ¿Sí? Les pide el número de moléculas. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Es el número de moléculas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
¿Quién me relaciona gramos con molécula? Terminar la masa del compuesto. Exacto, lo primero que hay que hacer es sacar el peso molecular. El peso molecular, entonces vamos a decir 19 por 12 gramos mol del carbono más 38 por 1 gramo mol de hidrógeno y oxígeno. ¿Cuánto era? ¿Uno solo? Ya no me acuerdo. Sí. Más 1 por 16 gramos mol del oxígeno. ¿Sí? Entonces con esto vamos a sacar el peso de 1 mol de la feromona. $282. Muy bien, Mariela. Te ganó, ¿eh? Le estoy agarrando la mano a la calculadora. Ahora dice 282 gramos mol. ¿Sí? Entonces me va a decir 282 gramos, ¿sí? En 200, es igual a 1 mol y es igual a ¿cuántas partículas? A ver, Martina me va a decir. Martina. 6,02 por 10 a la 23. Sí, moléculas de feromona. Bien. Esta es la incógnita, ¿sí? Y me dice cuántos gramos libera el pobre insectito. 1 por 10 a la menos 12 gramos. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Me voy a saltear el mol porque no tiene sentido, no está participando mol. Entonces, mol lo vamos a saltear. Entonces, la incógnita va a ser plantear la relación entre estos. Entonces, el X va a ser igual a ¿qué? 6,02. No, el dato es 1 por 10 a la menos 12 gramos de feromona por gramo, lo quiero abajo, o sea que es 282 gramos, y arriba es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de feromona. Entonces, acá gramos se va con gramo de feromona y me queda en moléculas, que es lo que me pide, el número de moléculas. Y eso, si no me equivoco, ¿cuánto da? Exponencial menos 12, a ver qué me da por el número de Avogadro. Dividido 282. ¿Cuánto da? 2,134 por 10 a la 9 me dio a mí, no sé si está bien. 2,134 por 10 a la 9, ¿qué? Moléculas de feromona. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? A todos les da igual. Alfredo dice 1697. A ver, Alfredo. Olvídense, no olvídense mejor del cálculo. Alfredo viene cruzado con los cálculos, Alfredo. Dividido 282. Yo lo hago y me da lo mismo. Les va a dar 2.136.460 moléculas, pero si les ponemos en exponencial, nos debería dar 2,135 por 10 a las 9 moléculas de feromona. O sea, 2 millones de feromonas. Si creemos que libera pocas moléculas, pero el bichito hace muchísimas, 2 millones y pico de moléculas. Nos parece poca cantidad a nosotros, pero son millones de moléculas que libera, porque bueno, obviamente son pequeñitas, ¿no? Y alcanza para que el otro insecto las reconozca y se puedan unir. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es la dinámica de los cálculos estos? Alguien que no entienda, alguien que tenga dudas, me dice, lo volvemos a hacer, algo que le haga ruido.
Nada, bien. Continuamos. O sea que esto, fíjense que es mucho más de lo mismo, ¿sí? Esto debería pasar rápido, este tema. Rápidamente, la semana que viene deberemos estar haciendo la tarea de este tema porque es un tema ágil, de cálculo, ¿sí? Pero hay que entender qué hay por abajo. Ahora, vamos a ir al punto 4. Punto 4 toca otro temita. Les dice, todas las sustancias que aparecen a continuación, y hay 4 sustancias, se utilizan como fertilizantes que contribuyen al aporte de nitrógeno en el suelo. Obviamente cuando hay una producción y el suelo está degradado y no alcanzan los nutrientes naturales del suelo, se le debe agregar algún complemento, en este caso un fertilizante. ¿Cuál de ellas representa una mejor fuente de nitrógeno de acuerdo a su composición porcentual en masa? Entonces vamos a decir la composición porcentual en masa. ¿Qué es eso? De cada molécula, vamos a ver cuánto pesa toda la molécula, y dentro de toda la molécula vamos a ver cuánto aporta a ese peso total el átomo en cuestión. En este caso es el nitrógeno. Entonces vamos, primero dice la urea. Algunos habrán escuchado hablar de la urea. La estructura de la urea es NH2, 2CO. ¿Sí? Bien. Esa es la idea. Lo primero que vamos a hacer es sacar el peso molar. ¿Sí? Peso molar de la urea hay. ¿Cuántos nitrógenos hay en esa molécula? 2. 2. 2. Muy bien. 2. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14 gramos mol de nitrógeno, ¿no? Más. ¿Cuántos hidrógenos hay en esa molécula? 4. 4, porque acuérdense que el 2 ese que está fuera del paréntesis multiplica. Acá si no hay nada de nitrógeno es como que hay 1. Este multiplica 2 por 1, me da este 2. Y este 2 por este 2 me va a dar los 4 que hay. 4 por 1 gramo mol de hidrógeno, ¿sí? ¿Más quién? Más un carbono, 1 por 12 gramos mol de carbono, más 1 por 16 gramos mol del oxígeno. ¿Cuánto pesa entonces la urea? ¿80 gramos mol? A mí me dio 60, pero no sé, lo hago de vuelta. Sí, a mí me dio 60, creo. Bueno, 60. A mí también me dio 60 60. gramos mol. O sea, el 100% de la molécula es 60 gramos, ¿no? Y dentro de esos 60, ¿cuánto hay de nitrógeno? Esto, ¿no? Esta partecita es de nitrógeno, la primera. Si yo digo, esto aportaba el nitrógeno, esto aportaba el hidrógeno, esto aportaba el carbono y esto aportaba el oxígeno, ¿no? De nitrógeno, entonces nitrógeno, ¿cuánto aporta? 2 por 14 es 28 gramos aporta el nitrógeno. Si acá vamos a decir, 60 gramos es el 100% de la molécula, el total de la molécula. Vamos a sacar el porcentaje. Los 28 gramos que aporta el nitrógeno, ¿qué porcentaje es adentro de la molécula? Entonces haremos 28%, 28 gramos de nitrógeno, ¿sí? Por 100 dividido 60 gramos. Gramos se cancelan con gramos y esto me da, ¿cuánto me da? 28% dividido 60.
46,66. 46,66. 46,66%. ¿Sí? Bien. O sea, el señor productor agrega esta urea al suelo solamente con el objetivo de que la planta se absorba el nitrógeno. Toda la otra masa, que es el 50% de la masa que estoy exponiendo, queda ahí en el suelo y no es útil, porque lo único que queremos es que aporte nitrógeno. Queda ahí, es masa que queda extra, que muchas veces contamina, ¿sí? Vamos a hacer otro, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el nitrato de amonio, ¿sí? Y será urea, vamos a hacer el nitrato de amonio. Nitrato de amonio. Entonces, nitrato de amonio me dice NH4NO3. Muy usado el nitrato de amonio, un compuesto también fertilizante. Otra vez, peso molar, ¿sí? Nitrógenos, ¿cuántos hay? 2. 2 por 14 gramos mol de nitrógeno. Más hidrógenos hay 4 por 1 gramo mol de hidrógeno. Más 3 oxígenos. 3 por 16 gramos mol de oxígeno. ¿Cuánto me da el peso molar? $28, 32. 80 puede ser. 80, me da a mí. 80 gramos por mol de esto, ¿sí? 80 gramos pesa el nitrato de amonio. Alfredo, ¿qué pasó, Alfredo? ¿Cuál no? No, está bien. 16 el oxígeno, lo calculé a carbono. Ah, bien. Más 4, más 3 por 16. Sí, da 80. Bueno, dentro de esos 80, ¿cuánto aporta el nitrógeno? Era el primero este que dijimos acá. ¿Sí? O sea, 2 por 14 son 28. Fíjense que lo mismo, ¿sí? La relación, entonces el porcentaje lo podemos hacer directamente, es decir, 28 gramos de nitrógeno sobre la masa total, que era 80 gramos, por 100, ¿sí? Hacemos una relación porcentual fácil. Entonces esto me da 28 dividido 80 por 100. ¿Me da cuánto? ¿Cuánto aporta esto? El 35%. El 35%. O sea, aporta menos todavía. O sea, el 65% de lo que estoy poniendo no sirve. No cumple al productor. ¿Qué hace? El resto contamina. ¿Sí? Porque es sintético. Es cantidad de materia que le estoy poniendo al vicio al suelo. Entonces, esto es fácil. Uno a veces el mismo productor o a ustedes les va a pasar que a veces un productor dice yo le pongo 100 kilos, pero no dice de qué. Y el otro con productor vecino no sabe, no tiene un ingeniero, no tiene un técnico que lo asesore. Dice, bueno, yo también, si el otro le pone 100 kilos, yo también le pongo 100 kilos. Quizá uno le ponía 100 kilos de este y el otro le pone 100 kilos de este. Entonces, si le pone 100 kilos de urea, está poniendo casi un 20% más, porque este tiene un 10% más, perdón, 35 a 46, este tiene un 10% más de nitrógeno que este. Entonces estoy poniendo nitrógeno de sobra. ¿Y a dónde va ese nitrógeno de sobra? Se lixivia con las aguas, ¿sí? Va a los ríos y contamina, se eutrofican los ríos, ¿sí? La eutroficación, después lo verán en biología si no lo han visto todavía. Y eso hace crecer las algas consumen el oxígeno y ¿qué hacen los peces? Se mueren. ¿Sí? Entonces, con un calculito fácil de tan solo que ustedes vean la composición del producto que están poniendo, uno puede compararlo. ¿Sí?
¿Se entiende? O sea, es un calculito sencillo, como estamos viendo, que es composición porcentual. Estamos viendo un concepto bien químico, básico, que después fácilmente ustedes pueden, el día que vayan a inspeccionar, por ejemplo, les toca ir a inspeccionar alguna agroquímica, algún galpón que almacene químico, o charlan con un ingeniero agrónomo, o trabajan mucho ahora con agroecología y demás, comparar, ¿sí?, sistemas de producción que ustedes lo pueden hacer, a este nivel ustedes los pueden entender. Por eso trabajamos estos conceptos bien, bien aplicados. Bien, ustedes terminan haciendo, hicimos dos, ustedes después van a hacer la guanidina y el amoníaco, ¿sí?, para avanzar con esto, ¿sí? Ya el procedimiento es lo mismo, y ustedes pueden mirar cuál es mejor, cuál es peor. Ni qué hablar de cuando algunos de estos tiene fosfatos, o tiene metales pesados, tiene plomo, arsénico, ni qué hablar. Rápidamente uno puede identificar fácil el extra, la sobra, digamos, ¿sí? Bueno, el punto 5, muy sencillo, volvemos a los cálculos anteriores, dice, ¿cuántas moléculas de nitrógeno tienen la misma masa que 0,1 moles de cloro? A ver, ¿será fácil eso? Vamos a, miren, es fácil, parece fácil, vamos a verlo. Yo quería hacer uno de... ¿Dónde está? Hay unos que son fáciles. Vamos a hacer el 5, vamos a plantear. Me dice, ¿cuántas moléculas? Me pregunta el número de moléculas, ¿sí?, de nitrógeno que tengan la misma masa que 0,1 mol de cloro. ¿Sí? Si me dice moléculas de nitrógeno, estoy hablando de nitrógeno atmosférico, ¿cómo es la molécula de nitrógeno? ¿Alguien sabe? El nitrógeno atmosférico es N2, ¿sí? Es un gas, es N2. Ojo a leer los enunciados en esto, ¿sí? Si dice átomo, átomo. Si me dice molécula, buscaré la molécula. A eso va este punto. ¿Cuántas moléculas de nitrógeno 2, o sea, de NO2, no de sino de N2, tienen la misma masa que 0,1 moles de cloro? ¿Y el cloro? ¿Cuánto pesa el cloro? ¿Qué hago? El de referencia es el cloro. Vamos a la tabla periódica. ¿Qué dice? ¿El cloro cuánto pesa el cloro? 35,4. Claro, acá me dice el número de moléculas que pese la misma masa, igual que masa, así que hay que llevarlo a gramos. Entonces vamos a decir, un mol de cloro, si estamos hablando de moléculas, trabajemos todo en moléculas. La molécula cloro es cloro 2, ¿sí? Un mol de cloro 2, ¿cuánto pesa entonces ahora? Y 70 gramos. 35 y 71. 35,5 más 35,5 es 71 gramos, ¿sí? 0,1 mol de cloro 2 X. Y ahí lo llevo a estos moles que me dan a gramos. O sea, acá será 0,1 mol de cloro 2 por 71 gramos de nada, de cloro 2, sobre 0,1 mol de sobre 1 mol de cloro 2. Mol se va con mol y me queda 0,1 por 71. Entonces me da 7,1. Sí, 7,1. 7,1 gramos de cloro 2. Ahora ya sé la masa. Tengo que llegar a esa masa. ¿Cuántas moléculas va a ser de nitrógeno 2? Vamos a nitrógeno 2, vamos. ¿Cuánto pesa un mol de nitrógeno 2? $28. 28 gramos. ¿Y cuántas moléculas hay, Alfredo? Avogadro.
Muy bien, muy bien. Me ganó 6,02 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno 2. Nitrógeno 2. No se olviden de poner las unidades. Vamos a gastar lapicera haciendo esto. ¿Sí? Acá me dice, ¿qué masa quiere igualar? 7,1. Entonces acá iría 7,1 gramos. ¿Sí? Quiero igualar la masa, o sea, 7,1 gramos de nitrógeno 2. Y me pregunta el número de moléculas, sé que el X va a ir para este lado ahora. Sí, estuvo muy bien, Alfredo. Entonces, X me va a dar 7,1 gramos de nitrógeno 2 por 6,02, 10 a la 23 molécula. Acá no es mol, ¿sí? Esto es molécula. Molécula de nitrógeno 2, todo esto sobre 28 gramos de nitrógeno 2. Gramo de nitrógeno 2 se va con nitrógeno 2, entonces me queda ahí 7,1, entonces por Avogadro dividido 28. 7,1 por Avogadro dividido 28. Se me da a 2,4. Ah, no. Bien. Me voy a guardar este traje porque me gustó. 1,53 me da a mí. Sí, 1,53 por 10 a la 23. Claro, moléculas de nitrógeno 2. O sea, necesito esta cantidad de moléculas para igualar el peso del cloro. Ya te pasé cómo es el estilo. Bien. ¿Se entiende acá el juego de palabras? Veo un micrófono prendido, chicos. No sé quién es. Perdón, el mío se me activó solo, perdón. No pasa nada. Problema. A todos nos puede pasar. Sí. Y nos va a pasar muchas veces. Así que a aceptar el entorno de cada uno y ya está. Nada que pasa. Profe, Sí. disculpe, me voy a retirar, me voy a cocinar a los nenes. Muy bien, adelante. Sigo grabando, así que después mirás el Muchas resto. gracias. Hasta luego, No, por buenas favor. noches. Hasta luego, buenas noches. Sí, se hace tarde, ya sé. Bien. Continuamos un poquito más. El 5 es eso, el 6 es muy parecido. ¿Cuántos átomos, moles, moléculas y moles de hidrógeno 2 se encuentran en tantos gramos de hidrógeno? Es lo mismo. Acá, mucho cuidado ahí, sí, porque fíjense que a algunos les preguntan, ¿cuántos átomos, moles de átomos? Eso es atomicidad, ¿sí? Moléculas y moles de moléculas de hidrógeno 2 se encuentran en tantos gramos de hidrógeno a temperatura ambiente. Sí, yo voy a hacer ese y después el resto voy a pasar un par, ¿sí? Porque ahí lo que les quiero explicar es la atomicidad. La atomicidad es, como bien decía, cuánto hay de cada elemento, ¿sí? Acá me dice que yo tengo, en este es el punto 6, me dice que tengo 0,036 gramos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos hay ahí? Número de átomos. Otra vez, vamos a tabla periódica. ¿Cuánto pesa un hidrógeno? Un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Y en 1 gramo, para que pese 1 gramo, tengo que poner el número de Avogadro, 6,02, por 10 a la 23, que átomos de hidrógeno. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Si acá me dice que tengo 0,036 gramos, acá X. Y haré una regla de 3 o un factor de conversión con esta igualación. Eso es por un lado. Ahora, si lo quiero llevar a mol de moléculas de hidrógeno, yo voy a decir, una molécula de hidrógeno es hidrógeno 2. ¿Cuánto pesa una molécula de hidrógeno 2? 2 gramos. ¿Cuántas moléculas hay acá? 6,02 por 10 a la 23. Moléculas
de hidrógeno 2, ¿no? Ojo con esto. Un mol de hidrógeno tiene 2 gramos. Un mol de hidrógeno o una molécula de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno adentro. Entonces, ¿cómo plantearé acá para llevarlo de mol, de átomo a molécula? ¿Qué voy a hacer? Si está por 2. ¿Puedo multiplicarlo por 2? Exacto, multiplico por 2. ¿Sí? Entonces, acá vale que yo ponga 0,036 gramos, porque esto es hidrógeno 2 y esto es hidrógeno. ¿Qué hago? ¿Lo multiplico por 2 o lo divido por 2? Lo multiplicás. Lo multiplicás. No, pero si ese es el dato que me da, ¿cómo lo voy a multiplicar? No le puedo agregar más, lo tengo que dividir. Entonces yo voy a decir, una molécula de hidrógeno 2 tiene, ¿cuánto? 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? En una molécula hay 2 átomos. O bien, esto es si lo hago en... Esperen que lo voy a poner en palabras. Yo voy a decir, una molécula de hidrógeno 2 tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y lo pongo en palabras. Una molécula de hidrógeno, ¿cuánto pesa, dijimos? 2 gramos. Para llegar a esto, ¿qué tengo que hacer? 2 por 1 gramo. ¿Sí? 2 por 1. Pero me dice, ¿cuántas moléculas? Y acá yo digo, ¿cuántas moléculas? La pregunta X. ¿Y acá cuántos gramos de este tengo? 0,36. 0,036 gramos de hidrógeno. Entonces, ¿qué hago? ¿Es 2 a 1 o 1 a 2? Entonces no lo puedo multiplicar, lo tengo que dividir. Es este por este dividido este. O sea que va dividido por 2. ¿Se entiende? Más o menos, pero no importa. Yo lo voy a entender después. Si así, una molécula tiene 2 átomos. ¿Sí? Ok. Ya me perdí. Dice... Sí. Se me complicó. Una molécula tiene 2 átomos. ¿Sí? Así. ¿Cuántos átomos me da? No sé, no me da átomos, me dan gramos. ¿Sí? Eso, yo puedo plantear esa igualdad, eso es lo que sé, esto es la atomicidad. Poder decir en una molécula cuánto hay de cada elemento. En este caso es el mismo elemento que está 2 veces. Una molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. Yo voy a decir, ¿sí? Esas son las igualdades que tenemos. ¿Sí? Todas las igualdades que tenemos son estas. Tenemos esta acá, tenemos de la molécula de hidrógeno, todas estas son igualdades. Entonces yo voy a decir, ¿cuál es el dato original que me dan a mí en gramos de hidrógeno? Esto. Entonces yo voy a decir 0,036 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Si lo llevo esto a moles, ¿sí? O a átomos, ¿sí? ¿Qué voy a decir acá? Yo sé que en esto, en 1 gramo, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿No? Acá es gramos, se va con gramos y me quedan átomos de hidrógeno. Sabiendo esta igualdad, yo voy a decir que una molécula de hidrógeno, una
molécula de hidrógeno 2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? ¿Se ve borroso? Sí, porque la fibra. Esperen que lo hago de vuelta. Ya hasta ahora está cansada. Vamos a hacer acá. 0,036 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Es lo que me dan. Esta relación es en moléculas y en átomos, o sea que lo tenemos que pasar a número de Avogadro. ¿Cómo lo paso a número de Avogadro? Acá. Que sé que un mol o un gramo hay esta cantidad de partículas. Entonces voy a decir un gramo. En un gramo hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces gramos de hidrógeno se va con gramos de hidrógeno. ¿En qué me queda? En átomos de hidrógeno. Y ahora uso que esto, que es la atomicidad, esta igualdad, que puedo hacer factor de conversión acá. Entonces yo voy a decir, una molécula de hidrógeno 2, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? 2 átomos de hidrógeno. Entonces, átomo de hidrógeno se va con átomo de hidrógeno. Y ahí ya lo tengo en moléculas. ¿Se entendió? La atomicidad. Como decir, una persona tiene 2 brazos. Acá lo mismo. Profesor, puede ser como para comprenderlo, que sería, por ejemplo, 2 veces el número de Avogadro, la molécula. Exacto, pero de átomos de hidrógeno. Claro, sí, por supuesto. Sí, sí. Esto que está ahí abajo, lo que les puse abajo, no sé ni dónde dejé las fibras, acá. Esto es la atomicidad, ¿sí? Es decir, en una molécula cómo está conformada. Y eso me permite decir dentro de una molécula qué partículas hay, digamos, ¿sí? Individuales. Acá se confunde mucho porque es el mismo elemento, pero si uno trabaja con otra molécula y aparece un calcio, un flúor o lo que fuera, cambia. Esto con la práctica va a seguir saliendo, ¿sí? Ese es el punto, era el punto 6. Practíquenlo, mírenlo, ¿sí? Ustedes tienen la respuesta ahí. Vamos a hacer un poquito el 8. ¿Sí? El 7 se los dejo porque es un poco más de ustedes. Acuérdense, ahí en el 7 van a trabajar con volumen molar. Acuérdense que un mol de gas a condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. ¿Sí? Esto está. Vamos a hacer el 7, ¿sí? Antes de pasar, vamos a hacer el 7, un poquito del 7, a ver si queda. En el 7 nos dice, ¿cuál es la masa? Nos pregunta la masa. Y nos pregunta el volumen. ¿Sí? ¿De quién? De 3,7 moles de CO2, de un gas. ¿Sí? Esto es un gas. El gas dióxido de carbono. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es calcular el peso molar. ¿Cómo calculábamos el peso molar? ¿Cuál es la fórmula? Es esta. Entonces vamos a decir 1 por 12 gramos por mol que aporta esto, aporta el carbono, más 2 por 16 gramos mol que aporta el oxígeno, sumo todo esto y me da la masa del dióxido de carbono. Sí, se ve poco borroso, sigue. Aparte será porque tengo el calefactor acá. Por acá abajo, ahí voy. Esperen que ahí recargo un par de fibrones y estamos. ¿Cuánto me dará eso? Igual creo que ese mensaje es de antes. Bien, Ahora bien. se ve bien. Bien, bien. Igual las fibras están gastaditas ya.
44 gramos por mol pesa el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces esto me va 44 gramos por mol pesa el CO2. Bien. Entonces, según eso yo voy a decir, un mol de CO2 pesa 44 gramos, es lo que nos dice el peso molar, es esto, expresado de otra manera, ¿sí? Es lo mismo. Ahora me dice 3,7 mol de CO2 X, ¿no? X gramos, si quieres saber los gramos. Entonces va a ser 3,7 mol de CO2 por 44 gramos de CO2. Esto sobre un mol de CO2. Mol de CO2 se va con mol de CO2 y el X me queda en gramos. Esto me da 162,8 gramos de CO2. Y ya tengo el resultado. Ese es el primero, saqué la masa. Ahora vamos a sacar el volumen. ¿Cómo saco el volumen? Si esto es un gas, nosotros sabemos que un mol de gas, ¿sí? Un mol de CO2 en este caso, o de cualquier gas, ¿qué volumen ocupaba? 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Acuérdense que los gases lo podíamos condensar, ¿se acuerdan? Todo lo que vimos al inicio de la materia con las propiedades generales de los gases. ¿Cuántos moles tengo acá entonces? Ahora me dice tengo 3,7 mol de CO2 X. Esto que está puesto acá es lo que se conoce como volumen molar. Lo vamos a usar mucho, pero ojo que debe decir condiciones normales de presión y temperatura. Si no dice condiciones normales de presión y temperatura, vamos a aplicar la ley de los gases que vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, trabajemos en condiciones estándares. ¿Y esto cuánto me da? 3,7 por sería, el X sería 3,7 mol de CO2 por 22,4 litros dividido un mol de CO2. Mol de CO2 se va con mol de CO2 y esto me deja ya están cansados y cansadas. 82 con 88. Ya les veo la cara. Estaba escribiendo todo lo de condiciones normales de presión y temperatura. Yamila, te escucho despacito. ¿Me dijiste? 82 con 88, ¿puede ser? Sí, 82,88 litros. ¿Sí? Este es el volumen. Y ahí aplicamos lo que es el concepto de volumen molar. Perfecto. Emilia también ahí lo puso en el chat. ¿Ves cómo cambió la fibra cuando la cargamos con tinta y ahora se ve mejor? Y acá hay otro. Vamos a cambiar otra. Vamos a poner la negra. Bien. Y ya para ir cerrando, igual recién arrancamos. Nos queda media hora todavía, al menos. ¿No? ¿A qué hora arrancamos? ¿7:30? 8. Ya están cansadas. 8:30. No, ya estamos, ¿no? Son las 9. ¿Qué pasé? Buen fin de profe. No. Ya me están corriendo, por Dios. Bueno, no importa. En esto, bueno, ya está, no los voy a torturar más. Dejamos acá. Esperen, no se me vayan. Yo voy a detener esta grabación porque lo que diga además no quiero que quede grabado.